Don José. Fernando, aquí nos está preguntando que dónde usted consiguió esta información de los médicos costarricenses. Es una nota que, bueno, voy a subirla en un momento a mis redes. ¿Y por qué es importante esto? Y la firman, y esto es lo más Sí, importante. yo la vi. Es una nota oficial. Es una nota oficial Sí, sin del duda Colegio Médico, de todos los gremios médicos, enviada tanto al presidente de la Asamblea como al... Bueno, la nota va dirigida al presidente de Alvarado con una copia dirigida al presidente de la Asamblea de la Asamblea de Costa Rica. Nuestro deber es darle los hechos. No es no tener opiniones. Tenemos opiniones, pero le damos los hechos para que usted forme la suya. Diferente a la de nosotros, es la suya la que nos interesa. Pero que sea una opinión formada en hechos. Fíjese lo que me llegó hace unos días, Fernando. Porque tiene que ver con el COVID. Ahorita le doy los números, dice aquí. Esto es de las tabacaleras. Razones por qué el vapeo no es tan malo para usted como fumar tabaco, cigarrillos. Fíjese, mire. Sí, ellos dan el daño y dan la medicina. No es as bad for you as. No es tan malo como fumar. Esta es una de las propagandas de las tabacaleras más cínicas que yo he visto en mi vida. Y fíjese lo que dicen ellos. La evidencia hasta ahora muestra que los cigarrillos electrónicos son son mejores que fumar. Eso no es cierto. Eso no demuestra la evidencia científica. Eso es falso. Dice, la nicotina es adictiva, pero no causa cáncer. ¿Todavía insisten en eso? Sí, aquí está expuesto por ello. La nicotina es adictiva. Y métase al árbol y mire a cualquiera y vea qué cantidad de productos tiene la nicotina que son cancerígenos. Y el tabaco calentado tiene nicotina. Es nicotina. Y hay otra más. Dice, los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, pero no son las causas del cáncer. No. Vaya, ahora, ya tienen una reconocencia. Hay nicotina, si hay nicotina hay cáncer. No hay evidencias que los cigarrillos electrónicos causen daño a quien los fuma. Claro que hay evidencia científica. Y es falso que la FDA autorizó a la FDA de lo que dijo, si las compañías cumplen A, B, C, D, E, F, G, H, una serie de requisitos, entre ellos que el cigarrillo electrónico no llegue a los jóvenes. Y eso está dirigido para esto. Esto está falsa. Es como decir, esta propaganda de las tabacaleras es equivalente a los que dicen que no hay que vacunarse. Que el virus no existe. Entonces ellos quieren aprovecharse ahora para meterse. Por ahí vi a la Cámara Americana mandar un comunicado a favor de esto. Vaya usted a hacer eso. El presidente Biden autorizó para que su secretario de Salud haga un proceso de legislación para no permitir el uso de los cigarrillos mentolados. Por el engaño que significan eso, que el mentol es más suave y que no produce. El mentol es tan venenoso todo. El cigarrillo es tan venenoso como los cigarrillos electrónicos. Le tengo aquí un documento y le voy a hablar sobre esto. Pero quiero hablarle ahora sobre COVID y las cifras que ayer nos dio el MINSA, Panamá. El MINSA nos dijo ayer, si Noemí me ayuda con la primera gráfica, ahí está. La belleza mejor que la luna. 363.895, redondeamos 364.000, para que usted recuerde una cifra, 364.000. La positividad global de toda la pandemia, desde que comenzamos en marzo del año 2020 hasta hoy, es de 15.3. Ayer tuvimos 362 casos, con 9.134 pruebas para una positividad de 4%, por debajo de este 5%, lo que nosotros debemos tener lo más bajo posible. Sí, claro que sí. Pero 5% nos está demostrando a nosotros una de las posibilidades más bajas. Y esa curva que ustedes ven allí con los casos, pero además ahí está la curva polinómica y la lineal, nos está indicando a nosotros que nosotros nos mantenemos a la baja, contrario a lo que está pasando en la región. Esa curva no la puede usted en ningún país de América Latina, salvo en Cuba, en la que hay preocupación ahora, porque en Cuba hubo ayer 10 muertos. Cuba ha mantenido diariamente información, tiene un manejo muy bueno de la pandemia en este momento, de acuerdo a la información disponible. Nosotros
tenemos en Panamá, que vivimos la pandemia, además somos un país de tránsito. Mire los números nosotros, excelente. Pásame la siguiente curva. Y aquí es donde viene la diferenciación ahora. Nosotros en casos activos, eso es lo que va la curva esa que usted ve ahí. Siempre mire esa curva y la línea recta que usted ve, es la tendencia lineal. La polinómica nos está indicando a nosotros que en casos activos nosotros vamos a la baja. Ayer tuvimos 3.899 casos activos con 1.1% de casos activos contra 97,2% de casos recuperados. Mire qué clase de estadística buena tenemos nosotros. Ahora, ¿eso quiere decir que vamos acertando y a esperar que el virus nos vuelva a fastidiar? No. Si usted compara esto con Costa Rica, que está cerca de los 40.000. No, pasó los 40.000. Pasó los 40.000. Nosotros tenemos 10 veces menos que ellos en positividad. Recuerde. Y si tú lo miras con Colombia, la situación es terrible. Ahora, estamos rodeados de eso. Si usted lo ve con Brasil, si usted lo ve con Panamá, recuerde los puertos que nosotros tocamos. 1.000 y tantos, 72 puertos en 170 países. Entonces nosotros tenemos que ser bien rigurosos en el manejo de todo esto. Esa curva nos está indicando a nosotros que tuvimos 287 personas hospitalizadas en sala, en cuidados intensivos 69. Nosotros, pásame la siguiente curva, Noemí, por favor. Esto que usted ve ahí se refleja aquí. Fíjese, la curva polinómica nos está indicando a nosotros que en materia de camas, y fíjese la curva cómo se está moviendo en materia de cuidados intensivos, hay leves aumentos y caídas, pero la tendencia, que es lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista de las mediciones que hacemos con cálculo diferencial, con estas ecuaciones, nos está indicando que la tendencia es que en este momento podemos predecir que la presión de este virus, de este en particular, sobre el sistema hospitalario seguirá siendo baja con respecto a lo que tuvimos. Mire el pico los dos. Y fíjese que este es lo más bajo que hemos estado en presión al sistema hospitalario desde que nosotros tenemos la crisis. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos permite mayores niveles de apertura. Eso es importante. Por eso que debemos cuidarnos. Bien. La siguiente gráfica nos está indicando ahora la mortalidad. Nosotros, recuerde, nosotros tenemos la mortalidad por millón de habitantes, una de las más altas, cuando miramos todo el proceso de la pandemia. Cuando miramos el corte de lo que nos interesa, en qué estado de la guerra estamos en estos 15 días. Nosotros podemos decir que en estos 15 días nosotros exhibimos uno de los índices de positividad más bajos, la letalidad de nuestro país es 1.71. Nosotros exhibimos una positividad por entre 5 hacia abajo. Hace rato que no estamos en 2 dígitos. Se recuerda que nosotros tuvimos en diaria 27, 28. Cuando lo mire globalmente, usted va a ver cómo eso pesa en los indicadores, cuando lo mira globalmente. Cuando usted mide globalmente a Costa Rica, probablemente esté mejor que nosotros. Claro. Sin duda. Pero cuando miramos ahora, que es lo que nos interesa, en qué estado está la guerra hoy, nosotros estamos mejor que toda la región. Salvo lo que usted ve, por ejemplo, en Costa Rica. Nosotros también tenemos, fíjese, indicadores importantes. Páseme la siguiente gráfica. ¿Cuáles son los problemas que tiene la región nuestra? ¿Y cuáles son los problemas que tiene, por ejemplo, Brasil, los problemas que tiene India, los que tiene México, lo que tiene esto que está ahí? Nosotros hemos realizado 2.400.000 redondos, son 2.376.000, pero lo voy a redondar, 2.400.000 pruebas hemos realizado de un país que tiene 4.3 millones, 4.2, no tenemos censo, así que tenemos... 4.4. Vamos a poner 4.4. Hemos realizado 2.4 millones de pruebas. Es uno de los países que más pruebas ha realizado. Y esto nos permite a nosotros, por ejemplo, concentrar en los estudios para saber, por ejemplo, que la provincia de Chiriquí, la provincia de Boca del Toro y una parte de Veragua, y sabemos en los corregimientos donde está. Uno de los grandes problemas que ha tenido, por ejemplo, Costa Rica, que lo le están pidiendo los médicos, es que haga más pruebas, que tenga mayor control de medidas de mitigación. ¿Por qué? Porque la vacunación sola
en los niveles tan bajos en que está desarrollándose ahora mismo, y porque se va a alargar, nosotros tenemos que combinar, y Panamá lo ha hecho excelentemente bien, al combinar medidas de mitigación que hemos venido aflojando mientras vamos avanzando en vacunas. Y los indicadores dichos por organismos internacionales de Panamá son excelentes. Ahora, eso para yo sentarme y decirme, bueno, somos lo máximo, no. Hemos aprendido mucho, hemos cometido errores, pero hemos hecho, como toda guerra, las batallas nos van dedicando a nosotros qué debemos hacer. Y Panamá ha sido lo suficientemente inteligente para cambiarle una estrategia cuando esa estrategia no funciona. ¿Qué sentido tiene para ninguna guerra si una estrategia que estoy utilizando me está llevando a la derrota? ¿Para qué mantenerla? Lo primero que tengo que hacer es cambiarla. Ahora, si la estrategia me está conduciendo al éxito, entonces ¿para qué cambiarla? ¿Se da cuenta? Por ejemplo, en política, lo que está haciendo el presidente Biden, al centrarse en la pandemia y en la economía, y en la política exterior, es mandar un mensaje sin contaminación al pueblo norteamericano. Hay otras decenas de problemas. ¿Qué está haciendo el presidente de México? Se ha olvidado del narcotráfico. Ahí tiene una polémica con el ex embajador en México, en donde dice que el presidente ha ignorado el narcotráfico al que le dice que en vez de bala, abrazo. Y es una polémica dura. Entonces el presidente ha decidido concentrarse en él. Y ayer entró en otra polémica con los medios cuando uno de esos asesores dijo que a los periodistas hay que callarle la boca. Bien, a los periodistas no hay que callarle la boca. A los periodistas hay que decirle que hagan las preguntas que tienen que hacer. Lo que tiene usted que seguir los periodistas es que le den los hechos. Los hechos de Panamá son estos que están aquí. Se los damos siempre por escrito porque estos son los hechos que analizamos nosotros. La única responsabilidad nuestra son las curvas. Los análisis nuestros son las curvas. Esa es la responsabilidad del equipo técnico que está al servicio de nosotros, que incluye epidemiólogos, ingenieros eléctricos, que saben de matemáticas, matemáticos, gente que conoce de biología molecular, sí que conoce de todas estas cosas y que además tiene excelentes contactos internacionales para ir comparando los datos, porque esta es una epidemia en desarrollo y en consecuencia lo que sabemos hoy probablemente no sea verdad mañana. Pero lo que sabemos hoy, la verdad científica de hoy nos está indicando a nosotros que el camino que hemos cogido es el camino correcto. Bien. Recuerde además que la planta del área de Chilibre está al 50%. Bueno, está en etapa final, es lo que informa Edwin Ávila, Relaciones Públicas del IDAN, y en etapa final del proceso de instalación del reductor Brida y sus componentes en la línea de 66 pulgadas, que es la que estaban reemplazando, que incluye el reemplazo de 2.200 tornillos. Y finalmente, hoy culmina el segundo periodo de las sesiones ordinarias de la Asamblea y no hay llamado a sesiones extraordinarias en el panorama, lo que significa que a partir de este momento hasta el 1 de julio la Asamblea estará en receso, los diputados volverán a sus circuitos electorales y dentro de 2 meses tendrán que decidir cuál será la nueva dirección de la Asamblea, que va a estar predeterminada por lo que ocurra políticamente. Exacto. Pero en paralelo a esto, yo quiero hablarles sobre lo que dijo el ministro de Economía y Finanzas. El ministro de Economía y Finanzas no ha dicho más lo que nosotros hemos avanzado con él. Con cifras nosotros le hemos dicho a ustedes que la situación financiera del 2021 es dura. Muy dura. Muy dura. Y nosotros tenemos que plantearnos cosas sencillas. Hay que trabajar como trabaja el ministro. El ministro trabaja con flujo de caja diario y semanal. ¿Por qué? Porque en situaciones como esta, ¿qué es lo que interesa saber? ¿Cuánto me gasto y cuánto tengo para gastarme? Y dentro de eso, ¿qué estrategia yo puedo montar para impulsar las inversiones? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Aumentando los ingresos. Por ejemplo, cuando nosotros le hablamos del cobre, no es porque nosotros queremos que expropien a nadie. Lo que queremos nosotros es que el cobre, los recursos naturales generen más recursos para el país. Eso es lo que queremos. En forma equitativa, en forma negociada, pero que consigamos más recursos. Sin demagogias. Sí. 2, nosotros lo que queremos es que nosotros veamos cuáles son las áreas donde nosotros podemos conseguir más ingresos, cobrando mejor. 2, qué cosas nosotros impositivamente podemos hacer. El presidente Biden está empujando reformas fiscales
Costa Rica necesita reformas fiscales, Colombia necesita reformas fiscales, Perú necesita reformas fiscales, Chile va a caer en un problema fiscal serio con todo este retiro que están haciendo, para que usted sepa. Ecuador necesita reformas fiscales. Nosotros necesitamos. Entonces yo tengo que ver el renglón de ingresos, después tengo que ver el renglón de ingresos, ingresos corrientes, ingresos corrientes que son planillas, todo, deuda, todo, y después inversiones. ¿Y qué tengo que hacer en los ingresos corrientes? Reducción. Sí. Maximizar gastos o minimizar ¿Para costos. qué? Para dejar recursos para invertir. ¿Por qué? ¿Qué está proponiendo el presidente Biden? Una fuerte inversión de obras públicas. Los Estados Unidos, las carreteras, los puentes, las líneas de transmisión. Lo que pasó en Texas fue un sistema eléctrico de transmisión anacrónico. Y como Texas cortó las conexiones con otros estados, entonces quedó aislado. ¿Y quién sufrió? Texas y México, ¿recuerdan? Bien. Entonces el presidente está proponiendo altas inversiones, solo que ellos tienen una gran diferencia. Ellos emiten papel moneda y se endeudan sobre $1 que en teoría vale casi nada, cero. Sí. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos otro escenario y tenemos que movernos en ese otro escenario. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con realismo. ¿Cómo lo está pidiendo el presidente de los Estados Unidos? Con unidad del pueblo norteamericano. Porque sin unidad no podemos caminar, ni en la Asamblea, ni en el país. Y más importante que las elecciones del 2024 es que el presidente Cortizo y su equipo de gobierno pueda emprender la complicada, difícil, ardua, compleja, llena de sinsabores, tarea de la reconstrucción nacional. Eso es bien complicado, fácil de decir en los análisis de los economistas, pero fácil de aplicarlo cuando se trata de introducir la política, porque es parte de esto. Claro. ¿No? Hay gente que no quiere hablar de política porque confunde lo que es política con politiquería, que es la mayoría de las cosas que hacen los Influencers. Los influencers, cuando le venden a usted pura idiotez. Este es un mundo mucho más rico, donde se abren grandes oportunidades y donde el que sabe pensar, el que sabe dirigir, el que sabe unificar, será el victorioso.